días. Muchas gracias al INACAP que nos acoge, a la Radio Latinoamericana que organiza este seminario, a la gente del Grupo Paces de la Católica Valparaíso, que se ha tomado un tremendo trabajo. Gracias también, como dijo alguien, a todos los profesores que están en su día y que en vez de estar celebrando, están aprendiendo, que es una maravillosa manera de celebrar. No sé si estarán aprendiendo, pero por lo menos estamos compartiendo experiencias, ¿no es cierto? Y eso me parece a mí. Ahora, yo tengo preparada una conferencia, pero después de escuchar a muchos de mis amigos, hay algunas cosas que me surgieron y que quiero partir señalando. Yo comparto con Peter Tabichi el premio Nobel del Prize Nobel Teacher, no sé qué, de educación del 2019, su concepción de que él se dedicó a la educación por el enorme poder transformador que tiene la educación por las personas, ¿no es cierto? Y todos en nuestra vida escolar, desde los más tempranos espacios hasta los más tardíos, los pasos por la universidad, los doctorados, los postdoctorados, los magísteres, los diplomados, tenemos esa sensación que hay gente cuya forma de relacionarnos con nosotros nos marcó. No tiene que ver de pronto tanto con lo que nos enseñaron, sino con la forma en que nos vieron, con la forma en que nos visibilizaron, con la forma en que nos entregaron reconocimiento, con la forma con que miraron los talentos, con la forma en que nos permitieron tener ciertas experiencias educativas. Así como que todos tenemos la experiencia de gente que tocó nuestras vidas de alguna manera. Y uno cuando trabaja en educación, eso es lo que quiere, tocar positivamente la vida de los otros, lograr que después de un contacto con nosotros sean mejores personas, estén más contentos, sean más felices, aprendan más. Porque cada uno de nuestros alumnos va a hacer distintas cosas. Algunos irán a ser ingenieros, otros arquitectos, otros trabajarán en el jardín, otros serán negociantes, otros serán miles de cosas que no siquiera podemos prever. Sabemos que los trabajos del futuro son la incerteza misma. De partida, si vamos a tener trabajo, si los robots no nos han echado para el lado a todos un poquitito. Entonces, hay una serie de incertezas acerca de lo que... Pero sí sabemos que toda la gente con que estamos va a tener que convivir, con sus parejas, con sus amigos, con sus hijos, con sus padres. O sea, la experiencia de convivir con otros es ineludible al ser humano. El ser humano está programado para estar con otros. Y tenemos que aprender a hacerlo de la mejor manera posible. En la construcción social, con los otros podemos ayudar a los otros a ser mejores y salir nosotros mejor, como mejores personas, o bien por el contrario. Nosotros tenemos esta experiencia también de profesores que nos marcaron negativamente. Entonces, lo que me surgió que no había puesto en la experiencia es esto de que el aprendizaje socioemocional es indispensable para la convivencia y que es como de las pocas experiencias de las cuales todos vamos a ser partícipes de distintas maneras. Y que la psicología positiva lo que nos aporta es decir que las experiencias positivas nos marcan, porque como dice Siegel, que es una cosa con la que algunos que han sido mis alumnos ahora últimos, sabrán que suelo partir las conferencias, recordar que toda acción educativa construye cerebro. No solamente enseña, sino construye cerebro y construye cerebro emocional también. Cuando en un ambiente educativo circulan emociones positivas, se irriga la zona de las emociones positivas. Y al irrigarse la zona de las emociones positivas, se hacen más conexiones cerebrales en esa zona y por lo tanto se produce una mejor arquitectura cerebral. Viceversa, si lo que circula son emociones negativas de rabia, de odio, de desprecio, de humillación,
van a circular de pesimismo, van a circular emociones negativas y en esta irrigación se van a producir más sinapsis en esa zona y entonces así estamos asistiendo a una epidemia de depresión en los niños, de ideación suicida frecuente, de niños que se cortan, de niños que no se valoran, de niños que no se quieren a sí mismos, que no, por supuesto que no es el ambiente escolar el único responsable de que estas cosas sucedan. Eso a mí me parece lo más gratis del mundo, la verdad. O sea, lo que el niño trae desde su genética, lo que sucede en su familia. Y hay cosas de las que aquí no hemos hablado, pero que inundan el contexto escolar, produciendo en los profesores sensaciones de malestar y de incompetencia. Conversaba el otro día con gente que trabajó en el Instituto Nacional, ¿no es cierto?, que ahora, o sea, los niveles de violencia que estamos asistiendo, ayer se quemaron las Inspectoría General del Instituto Nacional, y uno dice, me decía, es que, Neva, es que además entre medio circula la droga, cosa que no hemos tocado, y que afecta fuertemente la convivencia. Los niños que consumen, los niños que trafican, son niños que tienen padres que trafican, niños que tienen padres que están en el mundo delictual, son nuestros, comillas, en esta visión mercantilista de la educación, son nuestros clientes. Y son nuestros clientes más difíciles. Cuando a un profesor le pasa que un apoderado le dice, si te atreves a reprobar a mi hijo, contigo te vaya a ver, ¿no es cierto? Son niveles de violencia que tenemos que tomar en cuenta del contexto. Como dice Jairo, nosotros muchas veces estamos educando con una concepción de familia que no sé de qué siglo es, porque ni siquiera es el siglo pasado. Tenemos detrás la creencia de una familia con un padre, una madre y dos niños, una pareja, por supuesto, heterosexual, ¿ya? Y eso no es así. Un 30% de los niños o un 40% viene de familias uniparentales. Tenemos familias con diversa condición sexual. Tenemos niños con diversidad sexual. Entonces, como el modelo con que nos capacitamos, lo que trabajamos en educación, no estamos preparados para la realidad que nos tocó. La realidad es otra. Y tenemos pocas herramientas y por supuesto nos inunda de repente. A mí me pasa cuando me llega un niño que ha nacido por fertilización asistida y que la mamá me dice, ¿y qué le digo acerca del papá? Empiezo a leer, empiezo a buscar bibliografía. ¿Cuál es la evidencia? Ninguna evidencia. Sugerencias algunas. ¿Estarán correctas? ¿Estarán incorrectas? No sé. Entonces recorro a los principios y digo, bueno, aquí hay que usar la verdad. Y mientras tanto digo, ¿y por qué no haber encontrado a alguien que le hiciera el favor y tuviéramos un niñito que pudiéramos decir, este es el papá? Porque yo sé que al niño eso no le va a gustar. Si no es por pacata, ¿eh? Sino que porque sé que para el niño va a ser crítico y va a ser doloroso. Entonces, bueno, hay esas cositas que están surgiendo que afectan enormemente a la convivencia escolar. La extrema politización de los niños de la enseñanza media. Entonces, la persona que estaba ahí me decía la cantidad de grupos distintos que están operando y cómo tratan de luchar por el liderazgo, ¿ya? Entonces hay unos que se llaman, que yo ni sabía que existían, que se llaman los asambleístas. ¿Ustedes los conocen? Tú los conoces. Los asambleístas, que entonces el poder está en la asamblea. Entonces ustedes son el poder hoy día. Pero en la tarde tenemos que tomar otra decisión y hay otra asamblea, entonces no tenemos una constante de poder para la cual las autoridades es muy difícil relacionarse con quién. Porque ¿quién es el...? O sea, ¿con quién? Con la asamblea. Entonces este pobre me decía, yo iba a las asambleas. Me dijo, pero finalmente renuncié porque sentí que todo lo que hacía era irrelevante.
me angustiaba, lo pasaba mal, me insultaban unos, me insultaban los otros, otros estaban de acuerdo conmigo y la sensación de que no conseguía mucho. Entonces, yo creo que tenemos que ver estos escenarios complejos. Ahora, me llegó un meme hoy día que debe ser porque tenía que hablarle a ustedes, porque nada pasa en el mundo sino que por sincronía, que decía que sería maravilloso que uno pudiera intercambiar sus problemas, porque uno sabe tan bien cómo resolver los problemas de los otros y tan mal resolver los problemas de uno. Entonces, si uno pudiera, ¿no es cierto?, intercambiar algunos problemas, y esto nos pasa con el sistema educativo, porque yo pienso personalmente que estamos haciendo algunos errores grandes como tener colegios tan grandes. En la medida que los niños están tan difíciles, necesitan mucha contención, mucho acompañamiento, mucha cercanía y tenemos que tener colegios más pequeños, cursos más pequeños. La población decrece, tenemos menos niños que educar. Yo creo que los dos profesores juntos en el aula, como hay en primero o en segundo, o en las aulas inclusivas, va siendo una buena solución. No la inclusión en que el tutor del niño que tiene problemas está, sino que un otro profesor que esté disponible parece hacerse cargo de los otros. O sea, tenemos que reducir el número de alumnos porque los niños están muy complejos, necesitan mucha compañía, el profesor es un estímulo discriminativo para calmar a alguien, pero cuando tú estás en eso se te desbanda el tema por otro lado. No creo que lo vamos a conseguir hasta la próxima generación. Lo del primero básico se consiguió después de demostrar en forma fehaciente que el primer año básico es el que más predice la trayectoria académica de los alumnos, porque predice el primer año básico, predice el rendimiento en segundo año básico y predice el ingreso a Harvard y el rendimiento en Harvard. O sea, es un curso altamente predictivo y en ese sentido logramos convencer a los economistas de que algo había que hacer con cursos en que para que los niños aprendieran a leer, que era más barato eso que repitiera la mitad de la clase o que la mitad de la clase no aprendiera nada. También me pareció que algo que no ha salido lo suficiente, creo que la Rosa lo mencionó en algún momento, es el juego. Yo le pregunto a los niños, siempre cuando empezamos cualquier trabajo individual o grupal, ¿qué les gusta hacer? 5 cosas que les gusta y 5 cosas que detestan. Normalmente dentro de las 5 cosas está en primer lugar el juego, pero es jugar con mis amigos, jugar al Fortnite, jugar al fútbol, o sea, la palabra jugar se repite reiteradamente. Y a pesar de los aportes de la María Montessori, muchas lunas atrás, de que al niño le gusta jugar y que aprende a través del juego, y que aprende a cooperar, aprende a través del rol, está muy ausente. Y de repente yo miro actividades psicoeducativas que he construido hasta yo mismo y encuentro que está muy ausente el componente juego, muy ausente el componente del humor, ¿ya? Ustedes se han reído con 3 veces de desatinos que yo digo y eso... Bueno, son un poco desatinos, pero básicamente yo creo mucho en el humor como un factor de memorización. La gente se recuerda por qué se rió, pero además tiene un efecto, el humor deja como concomitante la ternura entre la gente. Cuando uno se ríe con la gente se produce un vínculo de ternura. Entonces, si en la clase los niños se ríen, tienen posibilidad de reírse en buena y aprenden a reírse con y no a reírse de, y empiezan a hacer esa diferencia y el riesgo de reírse de y entender, digamos, y si uno hace ejercicios de autoestima, no para que los niños sean narcisos y se crean lo máximo, sino que para que entiendan básicamente que lo que ellos hacen tiene un efecto decisivo en la autoestima de los otros, en la construcción de la imagen personal. Por eso yo no hablo de autoestima alta ni hablo de autoestima positiva y de autoestima negativa, entendiendo que la autoestima positiva es aquella que te permite focalizar en tus déficits. Cuando vean mis transparencias van a ver que si yo me definiera como una persona que hace unos maravillosos PPT sería psicótico, ¿no es cierto?
no es mi fuerte. Cada uno tiene talentos, ¿no es cierto?, específicos y es importante reconocerlos, pero también es importante aprender a reconocerlo en los otros y entender la reciprocidad, lo que es la causalidad emocional. Yo creo que es un tema que se ha hablado poco, pero que es tan fuerte como la causalidad física. Si yo soy simpático con otros, los otros son simpáticos conmigo. Si el Abraham, que se sacó el premio de educación y yo no, me saludo amorosamente, yo lo saludo amorosamente también. Muchos de aquí estaban preocupados, ¿y si te encuentras con Abraham? Yo digo, ¿qué me importa? O sea, uno no hace lo que hace para sacarse un premio, uno hace lo que hace porque cree en los niños. ¿Ah? Y Abraham amoroso se acercó a saludarme y a contarme que le gustaban mis columnas y no sé qué, ¿no es cierto? O sea, podemos establecer una relación que tiene una causalidad emocional, pero además que tiene una historia, porque nos conocemos hace muchos años y me gustó mucho lo que la Cecilia Fierro decía acerca de la historia. Nadie llega a la sala de clase con la página en blanco. Los alumnos saben quién eres tú antes de entrar. La Neva es buena persona, pero es bien exigente, ¿no es cierto? La Cecilia Fierro, no sé qué, no la elija como directora de tesis, porque, entonces, todo el mundo tiene, porque vaya a tener que trabajar hasta el año 2000, pero es seca, o sea, los niños averiguan, saben. Cuando hacen la relación familia-escuela, los padres también saben, ¡oh! Te tocó con la Juanita Pérez, no te puedo creer, qué mala suerte. Yo la sufrí el año completo. O sea, tú llegas precedido de una historia justa o injusta, pero precedido de una historia. Y esto es una cosa que también quería recalcar antes de empezar con las transparencias, que es que el aprendizaje emocional es siempre experiencial. Sobre lo experiencial, tú puedes poner una infraestructura cognitiva, puedes poner una estructura epistemológica, pero primero hay una... Entonces, cuando yo les cuento un ejemplo a ustedes, no se los cuento para que se rían, se los cuento para que recuerden más que la causalidad emocional es muy importante, ¿no? Que la reciprocidad y que si los niños aprenden solamente eso en relación a los vínculos, que cuando son simpáticos con la gente es simpático con ellos, y cuando son pesados con la gente es pesado con ellos, se cuidarán antes de mandar un WhatsApp y decir una pachotada. Porque van a salir los amigos de los amigos, va a salir la mamá del no sé qué, y entonces se va a producir una cadena que va a ser muy peligrosa. Y esto también es algo que no ha salido todavía, que es cómo el cerebro de nuestros niños los ha cambiado la tecnología. Y no crean que yo desprecio a la tecnología, a mí encuentro que tiene un lugar en aprendizaje muy importante, a mí me ayuda muchísimo a trabajar. Todavía me acuerdo cuando escribí el Mauré escolar a máquina, era un horror. Tú también habrás escrito a máquina alguna vez y borrabas y empezabas y cortabas y volvías a pasar. Bueno, es maravilloso. La posibilidad que los niños tienen de aprender en línea, creo que además democratiza el conocimiento, pero disminuye las interacciones entre los niños. Los niños no se miran a los ojos. Entonces, ¿qué sucede cuando los niños no se miran a los ojos? Que no se producen conexiones en las neuronas espejo, que son las responsables de la empatía. Las investigaciones de Baron Cohen hablan de una disminución de alrededor del 40% en la conducta empática desde el año 70 del milenio anterior, ahora. O sea, es mucha la disminución de la empatía y esto explica que haya una agresión tan feroz, ¿no es cierto? Eso está explicado por la tecnología. Después, existe otra área a enseñar desde el punto de vista del aprendizaje emocional. Los niños tienen que aprender a navegar con seguridad en la red y tienen que saber lo que son los efectos de la red. Tienen que saber que las huellas son imborrables. Que si yo te digo que te encuentro bien tonta, como le pasó a una... Ella autoeliminó el mensaje, pero la que lo recibió no. Y se la derivó a las otras 30. Una de esas 30 fue donde la directora y quedó condicional. Pero eso va a estar siglos después. La huella digital no se borra. Entonces la señorita, paciente mía, que se sacó una foto con poca ropa y se la mandó al pololo,
y terminó con el pololo, y el pololo se lo mandó a todos los amigos, entonces ella llegó con un diagnóstico de depresión, ¿no es cierto? Pero la mamá, además, como para ayudarla a salir de la depresión, le dice, esto te puede costar las pegas en el futuro. Y es cierto. Es cierto, porque si yo contrato algo, busco su huella digital. Y me va a hacer una muestra de quién es. Hacer pensar a los niños, reflexionar sobre eso, es parte del aprendizaje emocional. El aprendizaje emocional es experiencial. Ahora, cuando uno le pone nombre, entonces se queda más fácil, hay una metacognición, pero hay que partir de una emoción. Y es imposible vivir sin emociones. ¿No es cierto? Y las emociones están presentes en los alumnos y están presentes en los profesores. Yo me imagino que si yo fuera profesora del Instituto Nacional o si fuera la psicóloga del Instituto Nacional, trabajo que no aceptaría por ningún dinero, ¿no? Estaría muy asustada. Estaría muy asustada no solamente de lo que me puede pasar a mí, sino que lo que le puede pasar a los niños de los que yo soy responsable. O sea, es una sensación muy compleja. Si me pasa, Fernandita, la primera transparencia que yo tengo que hacer un margen aquí en el tiempo. Así ahora hacemos como que comenzamos. Así entonces le damos un toque serio a esto. La experiencia escolar es de gran importancia porque las relaciones humanas que ahí se experimentan se transforman en modelos de convivencia social. O sea, si tú aprendes a convivir en grupo, a estar en grupo, vas a tener habilidades de competencia social. Si tu enfoque, digamos el enfoque del colegio en que tú estuviste, era un enfoque competitivo, despiadado, la verdad es que vas a tender a repetir este patrón. Me acuerdo siempre de una tenista destacada que me la llevaron porque era competitiva. Claro, y uno, ¿cómo? Si a mí me llevan al Chino Río, les juro que no los mejoro. O sea, ¿cómo puede ser alguien que hace tenis solo, no ni siquiera de grupo, sino que es muy competitivo, ¿no? En eso se basaba su competencia. Hay otros deportes que son más cooperativos, como puede ser el fútbol, lo que sea, pero el tenis es por definición una cosa en que ganas o pierdes nomás, y tienes un cuento y la gente se ofusca y en fin, y pasan una cantidad de cosas. Entonces el contexto en que te mueves, tú aprendes a convivir de una determinada manera, ¿no es cierto? Todos los que en la juventud militamos en grupos de cualquier cosa, políticos, religiosos o no sé qué, tenemos una orientación más grupal necesariamente. Ahora, en los sectores más altos y medios altos, los niños tienen mucho más posibilidad de relaciones de amistad y de experiencia de grupo que en los sectores de menores ingresos, ¿no? Y eso marca una diferencia que no es menor en la convivencia social. Por lo tanto, la escuela tiene que poder compensar la posibilidad de que los niños convivan socialmente, sin exigencias, que puedan hacer grupos de amistad, grupos de cine, grupos literarios. La escuela puertas abiertas porque no tienen otros espacios. Los niños no pueden invitar a su casa donde hay un papá borracho, donde es de 40 metros cuadrados, donde hay 3 hermanos chicos, donde no tienen plata para comprar una Coca-Cola, para compartir. Es muy distinto. O sea, tienen menos posibilidades. Por supuesto, también tienen menos posibilidades de tener clases de francés, de violín o de oboe, ¿no es cierto? Y tendrían que tener las mismas posibilidades. A mí me gusta el modelo islandés y finlandés en ese sentido, porque tiene pocas clases obligatorias, pero muchas electivas fuera de la escuela. El niño puede tomar clases de oboe en una parte en que sea la mejor parte en que hagan clases de oboe porque a él le gusta el oboe, ¿no es cierto? Y eso, que es su talento específico, tiene como poder desarrollarlo. Y se mete en otro grupo social. No me refiero a un otro grupo social de clase social, sino que a otro grupo de pertenencia. Y los grupos de pertenencia son muy importantes en la construcción del diálogo interno. Y el diálogo interno es el que hace la narrativa contigo mismo. Entonces,
tenemos que ir tomando conciencia de las diferencias, porque así como les contaba que toda acción educativa crea cerebro a propósito de las emociones, cuando un libro que yo encuentro que debía ser obligatorio en toda biblioteca del profesor, que por supuesto, y que todas las autoridades del Ministerio de Educación, cuando se nos hemos planteado, me dicen, sí, Neda, qué buena idea, hace 18 gobiernos atrás, pero no hay biblioteca del profesor. Los libros son caros. Los profesores tienen poco acceso a los libros. Pero si a mí me dijeran, haz un listado de textos educativos en el área emocional para los profesores, pondría en primer lugar los libros de Siegel. Entre esos, el Disciplina sin lágrimas, básicamente. Y lo que él plantea, y es un libro que yo siempre cuento que compré 9 ejemplares para regalarle a mis 4 hijos, porque si no, no se lo iban a comprar. No sé si lo leyeron, 3 se lo leyeron, hay uno que tengo sospechas que no. Pero no uno no sigue los regalos porque es de mala educación. Uno los regala, le hace la propaganda y los cuenta. Se los regalé a algunas de las que eran mis ayudantes en esa época y a gente como muy cercana con la que escribo, porque la gente no se compra los libros porque son muy caros. Entonces me llegó una plata y dije, ya, esto lo voy a comprar el libro. Y entonces el señor de la librería, cuando mis amigas del Valora fueron a comprarlo, le dijeron, la señora Neda se los compró todos. ¿Y por qué me gustó tanto? Por esto de que toda acción educativa construye cerebro y porque te ayudaba prácticamente a cómo construir un cerebro empático, que yo siento que es, no siento yo, digamos, bien siente Goleman, siente el Dalai Lama, siente todos los demás y además en psicología basada en la evidencia, es la pieza clave de la inteligencia emocional. Entonces, si no tenemos empatía, no tenemos nada. Y enseña a cómo es importante el reflejo, cómo es importante la mirada, cómo, cosa que yo aprendí con tu hermano Salomón hace muchos años atrás de Rogers, el viejo Rogers, el antiguo Rogers, lo importante que era el reflejo en la construcción del vínculo, el conectarse con lo que siente el otro. Es decir, mira, el niño está furioso y tú le dices, en vez de decirle, váyase para afuera, le dices, estás muy enojado, fulanito te rompió tu cuaderno, estás muy triste. Eso baja, aplaca. No hace desaparecer, pero le quita intensidad y permite que le digas, sí, pero no le podéis pegar. Cuando te pase eso, me preguntas a mí. Pero la primera, porque además en ese acto estás modelando una conducta de empatía, una conducta de reflejo. Y esto habría que enseñárselo a los profesores, porque uno no puede enseñar lo que no le han enseñado a hacer. ¿Y para qué les voy a contar cómo es el currículum en la parte efectiva de formación de profesores? Porque es para sentarse en ese taburete y ponerse a llorar. Porque hace 20 años que venimos transmitiendo de que hay que incluirlo, que Piaget es un tipo muy impresionante, un genio de la psicología, pero el Piaget 1, el Piaget 2, podríamos cambiar el Piaget 2 por cómo establecer una buena relación profesor-alumno, cómo desarrollar la empatía en los niños, cómo favorecer la autorregulación en los niños. Pero junto con esto que toda acción educativa crea cerebro, sabemos que toda acción no educativa, eso me lo enseñó mi hija, me dijo, ¿qué tanto cuento si esto usted lo sabía, mamá? Yo le decía, bueno, sí, yo lo sabía, mi hija es psicóloga también, pero no tan bien dicho. Y cómo se dicen las cosas es muy importante. Me dijo, mamá, pero lo peor es que toda acción no educativa también crea cerebro. Y eso quiere decir que cuando yo me desregulo, cuando yo maltrato a un niño, ¿no es cierto?, cuando hago violencia, y todos sabemos que la cantidad de niños maltratados que hay en nuestra sala de clase, estamos creando un cerebro violento. Entonces, esto no es culpa de los profesores que haya violencia en la escuela. Los niños han sido violentados en su casa, en sus barrios, en sus contornos. Entonces, lo que se hace mal deja huellas en el cerebro. Cuando uno hunde a los niños, los humilla, les mata la autoestima. Cuando en las novelas, a cada rato uno se encuentra en las novelas autobiográficas, ahora las horribilidades que de repente los niños escuchan de sus padres y sus profesores. Les recomiendo una novela que es de las mejores que he leído, que se llama Una educación, de la Mara Westover, que es una novelista que era hija de unos mormones fanáticos,
muy maltratada por el padre, que además tenía un cuadro bipolar, entonces se sumaba el fanatismo religioso a un maltrato, pero espantoso, y ella sale por la educación, o sea, su piedra angular de la resiliencia es la educación. Es impresionante ver el poder que puede tener la educación y cómo ella se libera de esta situación a través de las experiencias educativas. Pero también sabemos que lo que no se hace no crea cerebro. Y eso es bien terrible en estos países pobres, porque hay un estudio que se llama Early Catastrophe que plantea que los niños antes de los 4 años, los niños de sectores privilegiados han escuchado 30.000 palabras versus 3.000 de los niños de los sectores más pobres. No se crea centro de lenguaje. El cerebro lector, que no es el centro de lenguaje, por lo menos viene armadito, el centro lector hay que armarlo. Entonces, el niño que ha tomado libros, que ha visto, que ha dado vuelta a páginas, que le han contado cuentos, va a tener un mejor cerebro lector y va a tener alfabetización emocional. Lo que no se hace no crea cerebro, y todo eso ya también lo sabemos hacer. Oye, lo sabemos desde el año 70 con otras palabras. La primera conferencia de estimulación temprana que vino un mexicano que se llamaba Cravioto, hablaba de la importancia de la estimulación temprana y cómo los niños ricos tenían una estimulación diferente que los niños pobres. Le faltaba el componente que nos entrega ahora la neurociencia, que lo hace más urgente. Pero sabíamos que antes de los 6 años el partido empezaba a estar jugado. O sea, no teníamos tiempo porque, como decía nuestra gran Gabriela, el niño se llama hoy. Y entonces lo que no hacemos no se hará. Y no se hará en el plano afectivo. Y fíjense que los cuentos para niños hacen la alfabetización emocional. Cada 3 líneas hay una emoción. Ahora, la forma que se cuenta el cuento es distinta. Aquí hay varias que tienen niños pequeños. Y hay una investigación bien interesante en que se le cuenta a un niño, aquí voy a hacer una muestra evidente de mi carnet de identidad, un cuento contado por CD, ¿ya? Se le estimula la zona auditiva. A otros que se le cuenta por iPad se les estimula mucho más la zona visual. Pero los niños cuyos padres le cuentan los cuentos, se les estimula todo el cerebro, la zona auditiva, la zona visual y la zona de los vínculos. Mira qué investigación tan bonita, una investigación simple, que le ponían una cosa ahí a los niños del cerebro y veían qué zona se les estaba poniendo. Entonces tenemos esta idea que me quedan 10 minutos, vamos a ver, y voy en la introducción. Entonces, ¿sabéis que no hagamos más esfuerzo? Encuentro yo, porque quedémonos hasta aquí. Bueno, entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy importante de lograr traspasarle a los niños los cuentos. Y me encantó alguien, ya no me acuerdo quién lo dijo, lo anoté, pero por supuesto que ya no lo recuerdo, que la inclusión, una forma de hacer inclusión era rescatar las tradiciones y los cuentos, no dijo las comidas, pero también deberían ser las comidas y las canciones como una forma de rescatar, ¿no es cierto?, estas tradiciones y que los niños se sientan incluidos. Pero ni siquiera tiene que ser con problemas de otra etnia. En una reunión de padres, contar cuál es el cuento que le gusta más a tu hijo, pasarle libros para que se lleven para la casa, contarles esto tan simple, que se han encontrado diferencias y que un niño de 6 años tiene que haber escuchado 1000 cuentos antes de los 6 años. No 1000 cuentos diferentes, pero 1000 cuentos. Y a los niños les encanta. Yo llego a la casa de uno de mis nietos y lo primero que hace es pasarme 3 libros y entramos en una etapa de negociación. 3 no, le digo yo, 2. No, Ita, 3, en fin. Y a veces lo dejo ganar y otras veces no lo dejo ganar, digamos, depende del largo. Sobre todo cuando me trae, él vivió en Alemania, unos libros en alemán que es imposible que yo le cuente, ¿no es cierto? Porque además los niños son implacables, tanto aprenden del vocabulario emocional y del otro, que si uno cambia, porque uno con las imágenes podría contarle un cuento distinto. Y las imágenes son muy importantes porque el niño aprende el aprendizaje no verbal. Por ejemplo, tener en la biblioteca de los alumnos ese libro sobre El árbol de la memoria, que es el libro más lindo que yo haya leído sobre la muerte para contársela a los niños,
Porque en todas las comunidades educativas se muere alguien. Un apoderado, un alumno, un profesor, y hay que enfrentar el problema. Y la literatura es un muy buen medio. Yo lo he regalado varias veces a gente que se iba a morir, por ejemplo, y que me preguntaba cómo preparar a mis nietos. Y yo le llevaba el libro regalo. Esto es lo mejor, léeselo, ¿eh? Para que el niño tenga una experiencia. Porque no hablamos de las cosas difíciles. Hacer un acopio de eso me ahorraría a mí tanto trabajo, porque a mí me llegan mails todos los días. ¿Qué hago? ¿Me voy a divorciar? ¿Qué le digo a los niños? Se le murió la abuelita, me van a hospitalizar. En fin, hay cosas que son situaciones cotidianas que nos enfrentamos a los niños con las situaciones críticas. Pasemos la 2, la 3 y la 4, Fernandita. No, de verdad, pásate la anterior. Bueno, Marchesi dice que se ha aumentado, que el tema del aprendizaje socioemocional surge por el aumento de la percepción que tanto cuantitativa como cualitativa de los problemas de salud mental en los niños, ¿no es cierto? En el año 40 o los 50 los profesores tenían que vérselas con si el niño iba con corbata o no iba con corbata, ahora tienen que vérselas si iba con marihuana o si iba con un arma, ¿no es cierto? Es más complejo el sistema. Pasa a lo siguiente. El aprendizaje emocional es un factor protector y es un factor de desarrollo. Protege de conductas y enseña. Copien este nombre, Cassell, que a mi juicio es el que está más al día en investigaciones sobre aprendizaje socioemocional. Ustedes pueden tomar este modelo u otro. Todos sabemos que los modelos son alternativas académicas nosotros para tratar de pescar la realidad, pero pueden ser diseñadas de distintas maneras. Pero en todo caso parece haber acuerdo en todos los modelos que habilidad para reconocer y manejar las emociones es importante. Y ahí los niños cuando ven las láminas en los cuentos, o los niños cuando son más grandes, cuando están leyendo una novela, leer hasta la página 40 de la novela y imaginar cómo va a seguir y que tengan una discusión de cómo va a seguir, va a ayudarlos a reconocer que hay una lógica en las emociones. Ahora, lo bueno es que los buenos escritores siempre te dan una vuelta de tuerca y las cosas no suceden como tú las habías imaginado. Y eso también es bueno, ¿ya? Que los niños vayan aprendiendo. Después, como cuando uno juega con los niños a las estatuas, en fin, hay una cantidad de juegos. Me encantó ese ejercicio de cómo te gustaría el superhéroe, ¿ya? Creo que es, porque es muy proyectivo, lo encontré muy proyectivo de lo que los niños quisieran de su contexto escolar, pero muy proyectivo también de lo que quisieran ser como personas, ¿ya? Porque el superhéroe de algún modo representa las virtudes que a ti te gustaría tener y lo que tú te gustaría solucionar. Y esto es importante cuando en las narrativas de los niños, cuando uno le pregunta, a ver, si tú pudieras solucionar 2 problemas en el mundo, ¿qué problemas te gustaría? Entonces, uno te va a decir, ¿no es cierto?, la Greta, ¿qué te va a decir? Que quiere el problema climático, del medio ambiente, pero otro que se le murió la abuelita de cáncer, quiere mejorar el cáncer, otro que está concientizado con la pobreza, podrá querer mejorar la pobreza. Y entonces vas a tener y vas a ayudar a que los niños cuando conversen en el diálogo tengan una percepción de problemas, ¿no? Y cómo se siente uno. Desarrollar el cuidado y la preocupación por los otros. Me gustó mucho en la exposición sobre el aprendizaje de servicios. Creo que el aprendizaje de servicios en ese sentido puede ser experiencialmente una cosa muy importante para desarrollar el cuidado y la protección de los otros, porque empiezas a mirar qué podría solucionar, puedes recoger basura, puedes plantar plantas, puedes ir haciendo una serie de movimientos y entender que puedes ser un sujeto activo, que las cosas no te pasan solamente, sino que tú puedes hacer algo. La toma de decisiones responsable. Esto los gringos le dan mucho y yo encuentro que tienen razón, porque yo estaba una hija mía que era bastante obsesiva, se demoraba mucho en escoger cuando íbamos al supermercado los tomates. Y yo le decía, oye, ni que hubiera sabido, estás escogiendo tomates, no marido. O sea, no podemos estar toda la mañana. Pero mamá, para los tomates rellenos tienen que ser grandecitos. O sea, realmente eso es
una tarea importante aprender a decir. Les digo que podía haber aprendido porque se enamoró y en 7 meses se casó, ¿viste? Y yo siempre, ¿cómo te vas a casar? Si lo conoce hace tan poco. Él me caía muy bien y me sigue cayendo muy bien, pero en fin. La idea de que la toma de decisiones responsable, que tú aprendas a evaluar, que tú aprendas a escuchar los argumentos del otro y establecer relaciones positivas y manejar las situaciones de manera efectiva. Ayudar a los niños que construyan situaciones positivas. Como me quedan 2 minutos, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, pensar que el día perfecto para el quinto B. ¿Cómo sería tu día perfecto? ¿Cómo sería el día del profesor perfecto para ustedes? ¿Qué les gustaría? Que les dieran una asignación, la tarde libre, un almuerzo en el Miramar, ¿no es cierto? En fin, los niños también, y entonces pues empiezan a ajustar sus aspiraciones en relación a lo que es su día perfecto, y entendiendo que se puede pasar bastante simplemente y que muchas veces uno puede, como profesor, darle esos espacios gratos a niños que muchas veces tienen pocos espacios gratos. En fin, 1.000.000 de gracias por la invitación. Te agradezco.